El día de hoy vamos a dar un recorrido por algunas de las calles que más nos gustan de Ereván. Y comenzamos nuestro paseo por la calle Abovian, una de las más antiguas y emblemáticas de Yerevan, la capital de Armenia. Esta histórica avenida, que lleva el nombre de un ilustre escritor, nos invita a descubrir la esencia de la ciudad a través de su arquitectura, que mezcla lo histórico y lo contemporáneo, sus tiendas que ofrecen desde artesanías tradicionales hasta las últimas tendencias de la moda, y su vibrante vida urbana, donde el bullicio de los cafés, restaurantes y plazas se entrelaza con la calidez de su gente y el ritmo único de una capital que sigue evolucionando sin perder su carácter distintivo. Nuestra primera parada va a ser en esta tienda que siempre nos ha llamado mucho la atención. Vamos a explorarla hoy a detalle. Perrito, Titi. Campanita. Voy a comprarme una campanita esta para cuando tenga hambre sonarla y que tú me lleves desayuno. Y vas a comprar también el que te va a llevar el desayuno. Ya te compré, ¿eh? Tengo el papel en la casa. Es posible, dice que el acta de matrimonio es el papel donde dice que me compró. Interesante. Era un patio interior para la cafetería o algo así. Vamos allá. No, pero esto es un laberinto aquí adentro. Miren, sí. Me encanta, miren la mesa de madera y las lámparas, miren qué bonito. Y todo el sistema de clima expuesto, me encanta. No, eso está muy bonito. Y aquí es como un patio. Las chancleticas estas. Anda. Son de barro. Pero miren el lugar, qué belleza. Me encanta. ¿Serán las Aladinas? Miren esta pared aquí. La pared llena de platos. Las granadas siempre presentes. ¿Y ese carro? Una realidad paralela, mira qué Sí, bonita la fuente. esto es en el mismo medio de Ereván, que se imaginan que esto estaba aquí. Es como pasar por un portal mágico hacia otra realidad. Miren esto. Miren la salón. El carro ese funciona, tiene la luz prendida. Mira, un camionetón.
Ah, no te lo pierdas, es donde tienen la música. La tarima. La tarima con música. Realmente hoy el plan era otro, no era venir a comer, pero definitivamente tenemos un pendiente en el canal, venir aquí a comer, porque es que esto está increíble, increíble. Es uno de los lugares más lindos que hemos visto en Yereván. Y que nos ha sorprendido porque una La cosa es entrar vegetación. así, a imaginarte que vas a ver artesanía y encontrarte a todo el mundo aquí adentro. Nos sorprendió muchísimo, no esperábamos algo así. Es una muy buena opción que hay que tener en cuenta. Y miren, tienen una mata de granada, ya con las frutas que se pueden cosechar ahorita. Increíble, las puedes coger con la mano. Qué bonito todo, me encantó esto aquí. Y ya estamos de vuelta en la calle. Uno lo ve así, es un edificio normal. Y ves la tienda de artesanía. ¿Y qué te vas a imaginar que hay atrás y todo eso? Igual que aquí, mira. Es así. Y resulta que atrás está todo ese patio increíble, súper acogedor. Y tiene la parte de esa arriba también. Es un complejo grandísimo. Al continuar nuestro recorrido, llegamos a la Plaza Charles Aznavour, un espacio dedicado a rendir homenaje a uno de los más grandes íconos de la música francesa y mundial, de origen armenio. Esta plaza no solo celebra al talentoso cantante y compositor, sino que también simboliza la profunda conexión entre Armenia y su diáspora, siendo un punto de encuentro que refleja el orgullo nacional y la influencia global de la cultura armenia. En la plaza destaca el Cine Moscú, ahí todavía pueden ver el nombre, y es muy identificable por la fachada cóncava. Y al cruzar la calle está el Teatro Stanislavski, también uno de los más importantes de la ciudad. La araña está grande. Mira, y tenemos nuestro propio Paseo de la Fama. Al parecer son figuras importantes del mundo de la cultura, tanto de Armenia como de su diáspora. Esta plaza siempre está llena de gente, siempre. Hay muchísimas personas, lo mismo armenios que extranjeros, vienen a tomarse fotos y a disfrutar de las fuentes, a disfrutar de los cafés que hay alrededor, porque realmente es muy bonita, el ambiente es muy agradable aquí. La fuente tiene los símbolos del zodiaco armenio. Vamos a ver, Titi, si lo conoces. Ese será Tauro, ¿no? Bien, ese es Tauro. Vamos a ver el otro. Este. Géminis. ¿Quién es ese Géminis? Ese con las manos en la cabeza. ¿Cuál es ese? No sabemos. Ese está fácil. Aquí está fácil. Ah. Leo. No, pero ¿cuál viene antes de Leo? Es Cáncer. Bueno, sí, parece un cangrejo. Ah, mira, son unas langosticas. Debe ser ese mismo. Estos dos astrólogos aquí que no saben nada. Pero miren Leo. Encontramos a Leo. Virgo. ¿Es Virgo? Claro, es Virgo. Mira, ese soy yo. Yo pensaba que era Libra. Libra es el siguiente. No, todavía. Libra está de frente. No, Libra es aquí, míralo. Entonces, ¿aquí quién es? Ay, mi madre, estoy perdido. Es Libra. El Libra serás tú. Y si lo dice allí, clarito, ahí. ¿Dónde lo dice? En la esquinita allí, mira. ¿No lo ves allí con las letritas medio? Ay, Clarito, lo dice ahí, mira. lo dice, ¿no? Libra. Y yo lo leo. Ahí lo dice y yo lo leo. Y yo lo entiendo. Es que no trajiste los cojuelos. Es eso.
Miren el libro, vamos a ver el siguiente. A ver, Fíjate, si Libra es importante en el zodiaco. Ah, no, ese lo tiene escrito también. también lo tiene. A ver, lee ese. Estamos haciéndome el loco porque yo soy el libro. Este sí es Escorpio ahora. Este es Escorpio. Ah. Ajá, copia ahí. Vale. Sagitario. Sagitario. Para adelante y para adelante. Y este chivo, Capricornio. Capricornio. Este. ¿Ves? Ese chivo pensaba que era Libra, pero no. No. Están copiando, están copiando. Y este Este es Piscis, tiene un pescado. es Piscis, entonces. ¿Sí? Ah, Aries es este. Aries. Este es Aries. ¿Es el que falta? ¿Cuál es Aries? Este chiquitito. Este chiquitito, ¿este aquí? Sí, este es Aries, este es Aries. En fin. Corríjanos porque ¿saben? Está más difícil la tarea de lo que creíamos. Y bueno, es un lugar muy popular para venir, tomarse un café, relajarse y tomar agüita en un popular. Cuando tú vas a superar tienes que tomar agua cada vez que ves un popular. Sí, pero es que, oye, se agradece tanto poder tomar agua cuando tienes este calor y esta sed y el agua está tan fresquita. Mira los cositos cajeros para los perros, ¿no? Ah, tiene agüita. Mira, un espejote para que te mires en público. The beauty of your well-being. ¿Es ahí? De tu bienestar. Y miren las entradas de los edificios. Vamos a entrar ahí a ver qué hay atrás. Generalmente en estos lugares hay mucho graffiti, mucho arte callejero. Y así se ve el interior de los edificios. Generalmente hay pequeños negocios, una frutería, esto parece un salón de belleza, una sastrería. Las sastrerías son muy recurrentes aquí. Y bueno, garaje. La próxima parada de nuestro recorrido es la Plaza Bovián, donde podremos disfrutar de la belleza de una de las joyas escondidas de la ciudad, la iglesia de la Santa Madre de Dios. Esta estructura, que se cree que data del siglo XIII, es un testimonio de la rica herencia religiosa del país. Originalmente, la iglesia formaba parte de una imponente basílica que fue demolida durante el período soviético. En el interior fue descubierta esta pequeña estructura y gracias a la intervención de los arqueólogos armenios fue preservada, llegando hasta nuestros días con una profunda importancia histórica y cultural. Su diseño arquitectónico, que ha perdurado a través de los siglos, refleja la tradición y el arte de la época medieval, siendo un símbolo de la resistencia y la continuidad de la identidad armenia a lo largo de los tiempos. Era una iglesia que, a pesar de ser tan pequeñita, era muy visitada por los feligreses, al punto de que tuvieron que construir todo el complejo alrededor para darle cabida a todas las personas, ¿no?, que venían a este lugar. Entonces construyeron esto, por ejemplo, que ahora mismo están celebrando una misa adentro. Esta se le conoce por el nombre de Iglesia Santa Ana y anexa está toda esta estructura, que es un complejo residencial para algunos miembros de la organización religiosa. Y aquí hay piedras de antiguas capillas u otras iglesias que fueron destruidas por diferentes circunstancias, algunas naturales y otras no tanto. Y bueno, las tienen aquí en recordatorio. Las pudieron recuperar y las trajeron por acá. Como ven, son de toba y basalto, que son los dos tipos de piedras que predominan aquí en Armenia.
Dice allí se encuentra la única piedra que se cree que es original de la iglesia, que data del siglo 7 y 8. Wow. Mira, aquí lo dice en armenio clarito. Lo dice clarito en armenio. Esta es la única piedra original que queda de la iglesia esa que tumbó el terremoto. En el 2016 fue que se concluyó la restauración, donde incluyeron las ventanas de cristal para dejar el acceso a la vista hacia el interior, y realmente se agradece porque es muy hermoso. El contraste en Yerevan siempre los va a sorprender, porque detrás de una iglesia del siglo XIII tienes una iglesia de la segunda década de los 2000 y detrás un edificio soviético de los años 50 o 60. Pues Yerevan es eso, es una capa de historia tras otra capa de historia tras otra capa. Se superponen y conviven a la misma maravilla, ves etapa tras etapa y es eso, es la mezcla perfecta. Miren, un Caras aquí y decorado con hojas de parra, con nur, que sería la granada, y bueno, con las uvas. Aquí es muy común encontrar vino de Granada. Cosas curiosas aquí. ¿Y este que vende? ¿Cuántos años tendrá el camioncito ese? Más que tú y yo juntos. Más que tú y yo. Nos encontramos una terracita aquí de lo más agradable y nos vamos a comer un postrecito. Miren qué bonito. Tenemos florecitas y tenemos una fuente preciosa. Y se siente bastante privado, a pesar de estar en el medio de la calle, se siente agradable, se siente privado. En el medio de la avenida norte. Ya llegó, miren esto. Henry pidió brownie y yo pedí cheesecake. Qué belleza. Qué rico. Mira, viene. Yo también tengo una. ¿No me tienes fresa? No. Y yo dándote envidia. Cuando vayan a dar envidia tienen que fijarse primero. Qué rico. Ah, pero la mía tiene chocolate, la tuya no. La mía tiene mermelada de fresa. No te da lindo, te lo quito. La mía está ácida, seguro la tuya no. Qué rico está el helado. Yo creo que voy a pedir helado después que termine con el blond. O ahora. ¿Quieres un cafecito y un helado? ¿Cómo vas a pedir helado, Tite? Yo helado y tu café. No. Está caliente. Sí, yo voy a querer helado. A liarlo. Qué rico está eso. Pero es mío, así está más rico. ¿Más rico que el brownie? Yo creo que sí. A ver. ¿Que te lo cambien? ¿No te gusta? Sí. Está cremoso. Coge este, ¿no? Mira, me cocha.
Pues el cheesecake está rico. El cheesecake. ¿Qué más le va a pedir? No, está riquísimo. Y yo creo que el brownie está muy impresionante con la bola de chocolate. Sí. ¿Por qué a todas las mujeres les gusta más el plato que pide el novio o el esposo que el que piden ellas? ¿No tienes respuesta? No hay respuesta para eso, mi amor. No tiene solución. No tiene solución. Díganlo ahí en los comentarios a las mujeres. ¿Por qué siempre les gusta más el plato del esposo o del novio que el de ustedes? ¿Cuánto se ha hecho el brownie? Llegó el helado. ¿Vas a echar el brownie? Me te olvidé decir una cosa. La dieta la empiezas mañana. Eso ustedes lo saben, que la dieta empieza mañana, ¿no? Hoy no era día de empezar la dieta, con estas oportunidades. Mañana. ¿A cómo? Mira, ahora se están usando este tipo de promociones o marketing que es lumínico. Al no poder hacer como marcas en el suelo para hacerse promoción, se la hacen con luz. Este es el homólogo Carl París. Ah, sí, esta gente tiene su propio caballero de París. Lo que él, en vez, el caballero de París de La Habana, regalaba poemas. Y él regalaba flores, por eso es que lo ponen con una cesta de flores y unas rosas. Le regalaba rosas a las muchachas bellas, dicen. Ay, miren eso, qué curioso. A ver. Ay, este es más pequeñito todavía. También venden souvenir y otras cositas. Este vende juguetes. Es una tienda. Qué bonito. Y bueno, un buen paseo por Yerevan termina en la Plaza de la República. Miren todas las personas que se reúnen aquí, y esto no es hoy porque es un día especial, eso es todas las noches, sea la noche de la semana que sea. Y bueno amigos, así termina este recorrido, este paseo por Yerevan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.